Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Estamos de vuelta en Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Hoy martes 31 de enero del año 2023, ya se fue el mes de enero de este año. Y bueno, pues ya corresponde comenzar a hablar de las principales noticias, ¿no? Del acontecer cripto, blockchain, NFT, fintech, por parte de los sitios web de criptonoticias, BinCrypto y Morocota Coin. En este caso vamos a comentar una nota que dice lo siguiente: delegación del Fondo Monetario Internacional se reúne con el gobierno de Bukele. Y bueno, recuerden que recientemente, esta semana, el gobierno de Bukele pudo cancelar 800 millones de dólares que tenía una deuda. Y bueno, pues Bukele hizo gala de este pago luego de las dudas que se habían generado el año pasado sobre la designación pues de El Salvador como un país donde los criptoactivos, en este caso Bitcoin principalmente, o solo Bitcoin, era utilizada como una moneda de curso legal, ¿no? Dice: los funcionarios del Fondo Monetario Internacional recolectaron información sobre la evolución de la economía y finanzas salvadoreñas. Nos dice lo siguiente: tal como estaba previsto, el día de ayer, 30 de enero, una delegación del FMI se reunió con representantes del gobierno de El Salvador en el marco de la visita anual que el organismo realiza a los países miembros. Según trascendió, durante su estancia en el país centroamericano, los delegados del Fondo Monetario se reunieron con entidades como el Banco Central de la Reserva, el Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa. También se realizaron encuentros con economistas, empresarios, académicos, entidades gremiales y otros actores que hacen vida en El Salvador. La visita tuvo como finalidad realizar la llamada revisión del artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario, el cual se establece llevar a cabo estos encuentros periódicos cuyo objetivo es evaluar cómo marcha la economía y las finanzas públicas del país. Tras concretar las evaluaciones, se espera que el organismo elabore un informe con sus impresiones sobre la situación financiera del país, y el documento final, una vez sea revisado por el director ejecutivo, será enviado a las autoridades salvadoreñas, posiblemente en los próximos meses. Hasta ahora, ningún vocero oficial ha ofrecido información con más detalles sobre las conversaciones sostenidas entre el gobierno y el Fondo Monetario. Y esto es importante porque, si ustedes recuerdan, pues la proyección de riesgo de El Salvador se vio afectada por la decisión pues del gobierno de Nayib Bukele de incorporar Bitcoin como moneda de curso legal, pues, y toda esta estrategia vinculada con finanzas públicas, de las cuales, como hemos comentado en este espacio en otras oportunidades, apenas se está comenzando a entender cuál puede ser la vinculación entre el uso de un criptoactivo por parte de un gobierno. Recordemos que las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, no fueron pensadas para el uso de empresas y gobierno. Sin embargo, el gobierno de El Salvador lo asumió como una moneda de curso legal, y es importante saber, bueno, cuál va a ser esa opinión que el Fondo Monetario va a emanar, sobre todo cuando el día de ayer se liberaba el informe pues de proyecciones para el 2023 del mes de enero, que bueno, también está disponible para comentarlo. Vamos entonces ahora a el sitio web de BinCrypto en español, y nos dice lo siguiente. Vamos a buscar por acá. No, más bien vamos a irnos de una vez con Morocota Coin. Perfecto, sí que esta nota ya la habíamos visto y es interesante comentarla. Dice: Twitter diseña un sistema de pago que incluye al Bitcoin y otras criptomonedas. Esto es una nota del día de hoy. Fíjense ustedes lo interesante de esto, ¿no? Que de hecho ya Twitter había estado experimentando, sobre todo con la posibilidad de dejar propinas, ¿no?, a las personas que generaran contenido de valor. La comunidad podía, como su comunidad de seguidores, pues podía dejar en un tip jar, bueno, pues una propina, o inclusive pues esto de comprar un café, que se ha vuelto tan cotidiano, ¿no? Dice lo siguiente: Twitter ya se encuentra solicitando licencias regulatorias en Estados Unidos para introducir un sistema de pagos que podría incluir Bitcoin y otras criptomonedas, informó el Financial Times. El medio de comunicación también señaló que Twitter trabaja en el software asociado al procesador de pagos para iniciar pues estas gestiones, y efectivamente pues poder ofrecer lo antes posible este servicio, ¿no? Esther Crawford, una ejecutiva de la red social, informó que el equipo exclusivo ya desarrolla la arquitectura necesaria para concretar este proyecto. Y otras fuentes que conocen los planes de Twitter indican que este sistema de pagos busca incrementar
La fuente de ingreso de la compañía, luego de los cambios que hizo en su sistema de operaciones, bueno, tras la llegada de Elon Musk, ¿no? En noviembre de 2022, Twitter solicitó información para registrarse ante la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, un ente adscrito al Departamento del Tesoro que regula los servicios de pago y transacciones financieras en Estados Unidos. Bueno, tomando en consideración la historia de Elon Musk, que participó hace una buena cantidad de años, en el año 95, en el desarrollo de PayPal, bueno, no es de extrañar que estas ideas estén presentes para conectar con Twitter y bueno, entendiendo el poder que tiene esta red social, el alcance que tiene, bueno, convertirse en un vehículo de pago, ¿no? También de Morocota Coin tenemos lo siguiente: en Argentina ya se pueden pagar con criptomonedas en más de 9.000 servicios a través de la aplicación Velo. Esta es una nota del día de hoy también y la escribe Marco Tulio Lanz y nos dice lo siguiente: 30 de enero, el día de ayer, Velo, una billetera digital que permite intercambiar, bueno, evidentemente datos digitales, ¿no? Como una forma de dinero. En este caso pesos argentinos, ¿no? Por criptomonedas, anunció su asociación con la startup argentina TAPI para que usuarios puedan pagar más de 9.000 servicios con criptomonedas. A partir de hoy 31, los usuarios de Velo podrán pagar sus servicios y realizar recargas telefónicas mediante pesos argentinos o criptomonedas de manera sencilla, informó Forbes Argentina, ¿no? El medio de comunicación. Estos son algunos de los servicios que pueden ser pagaderos, factura de energía eléctrica, agua, telefonía, internet, educación. Manuel Budriot, que es el cofundador y CEO de Velo, dijo que esta idea nació para que las personas que tienen criptomonedas puedan pagar sus servicios cotidianos sin la necesidad de intercambiar sus criptos por fiat. Buscamos, más aquí abrimos paréntesis, buscamos que las personas que usan el producto puedan moverse en cripto todos los días. Un poco lo que nos faltaba era justamente para pagar servicios, ¿no? Recargar celular, pagar impuestos y etcétera, indicó. Y esto es un camino que ya Venezuela comenzó a transitar hace unos años atrás. No sé si ustedes recordarán cuando se comenzaron a habilitar espacios para que las personas, bueno, pudieran utilizar sus criptomonedas para pagar algunos servicios a través de algunas aplicaciones, ¿no? Y esto es bien interesante recordarlo, ¿no? Bueno, ya para cerrar, rapidito, Argentina y Venezuela son 4 de los países del mundo con mayor inflación en alimentos. Esto lo tomamos de Cripto Noticias, ¿no? Y dice lo siguiente, rápidamente, para ir cerrando: el Banco Mundial anunció el 30 de enero que la inflación de los países, de los precios de los alimentos sigue siendo muy elevada. En el caso de América Latina, Argentina y Venezuela son los países que presentan un índice mucho mayor. Venezuela es el segundo país del mundo con mayor inflación de precios de los alimentos, luego Zimbabue, país ubicado en África. Esto según los datos recogidos por el Banco Mundial. Bueno, evidentemente esto tiene que seguir preocupando, llamando la atención, el hecho de que pues la economía de los países sigue siendo compleja a nivel de su política de manejar. Y bueno, evidentemente indicadores que tienen que ver con consumo de bienes y servicios y costo de los alimentos siguen siendo muy elevados. Bueno, hasta acá dejamos la sección de noticias, vamos al corte, escuchamos buena música y ya regresamos entonces con la situación de los mercados, los precios de los principales criptoactivos a esta hora, por acá por Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Estamos de vuelta en Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio y martes 31 de enero del año 2023. Ya nos corresponde a conversar sobre los principales precios, en este caso, ¿no? De los proyectos de criptomonedas, criptoactivos, colecciones de NFT, de los sitios de CoinMarketCap, Coin360 y CryptoSlam, para poder ver entonces, bueno, cuál ha sido su comportamiento esta semana. Comenzamos entonces con Coin360. Tenemos un mapa que se nos dibuja con una gran tendencia a la baja en estas últimas 24 horas. Un precio de Bitcoin con una variación negativa del 0.2%. Y pues la gran mayoría de las criptomonedas pues teniendo un revés de esta situación de incremento de precios, ¿no? Que recordemos que era muy difícil en los últimos días pues cruzar la barrera de los 20.000, ya se encuentra sobre los $23.000 una unidad de Bitcoin. Sin embargo, pues tenemos en estos momentos una tendencia a la baja según la información que nos revela Coin360. Nos vamos entonces con CoinMarketCap.
CoinMarketCap nos indica que a este momento ellos tienen listados 22.394 criptomonedas y tienen listados 539 intercambios, casas de intercambio, ¿sí? Para ellos la dominancia de Bitcoin representa el 42.4% a nivel general y la de Ether representa el 18.5%. Del top 10 de las criptomonedas, según CoinMarketCap, vamos a comenzar a desgranar la situación de precios y tenemos, bueno, en la primera posición Bitcoin, en este momento con un precio de 23.132.71 centavos de dólar y una variación positiva en la última semana de 0.89%. Del total de Bitcoins, de los 21 millones que se van a generar según el libro blanco Satoshi Nakamoto, se encuentran disponibles, según esta estimación de CoinMarketCap, 19.277.875. En la posición número 2 se encuentra Ether, que nos muestra un precio de $1.588.87, con una variación negativa de toda la semana de 1.95%, y sigue siendo la principal plataforma para la construcción de colecciones de NFT y criptoactivos, ¿no? En la posición número 3 tenemos a USD Tether, que se encuentra en la posición número 3, como acabamos de decir, sin ninguna variación. Recordemos que USD Tether es un criptoactivo estable y bueno, si algo habíamos comentado de esta criptomoneda estable en las últimas semanas, había sido su crecimiento, ¿no? Su auge, producto pues de las propias distorsiones del mercado. Había subido de posición rápidamente, ¿no? Situación que mostraba pues también el miedo, pues la incertidumbre de parte de los usuarios a criptomonedas volátiles, ¿no? En la posición número 4 se encuentra el BNB, token nativo de la plataforma Binance, $312.77, una variación negativa del 1.03% en la última semana. Posición número 5 tenemos una criptomoneda estable, USD Coin, sin variación, $1. Posición número 6 tenemos a XRP, Ripple. Otra vez, siempre lo decimos desde acá, hay que prestarle atención a este proyecto de criptoactivos, sobre todo después de las reuniones del Foro Económico Mundial de Davos. Su precio en estos actuales momentos es 0.40 centavos de dólar, una variación negativa del 4.58 en la última semana. Y bueno, un proyecto que sigue dando mucho de qué hablar. Después tenemos en posición número 7 el token estable de Binance, el BUSD, sin variación, $1. Posición número 8 tenemos a Cardano, su token ADA, 0.39 centavos de dólar, variación positiva en la última semana de 4.43%. Luego tenemos la posición número 9 al token de Dogecoin, 0.09 centavos de dólar, una variación positiva en la última semana de 5.17%. Y finalmente tenemos el token el token Matic de la plataforma Polygon, con 1.11 centavos de dólar, con una variación de 10.58% durante la semana. Como hemos venido haciendo, vamos a validar por acá, si nos permite el sitio web, la situación de los intercambios, los principales intercambios. Recuerden que recientemente se incorporó dentro del sitio web de CoinMarketCap la posibilidad de ver las reservas que están detrás de las operaciones en las principales plataformas de criptomonedas, ¿no? Y es lo que vamos a intentar hacer en los actuales momentos. Vamos a ingresar por acá, vamos a ver en la posición número 1 generalmente y siempre se encuentra Binance, es el caso en los actuales momentos. Vamos a ver cuál es la situación que muestra Binance en este momento, ¿no? Según los datos que maneja CoinMarketCap, nos dice que el volumen de trading intercambiado en 24 horas es equivalente a 18.050 millones de dólares y tiene activos que respaldan esta operación por 65.788 millones de dólares. Importante ver esta situación, ¿no? Vamos entonces al sitio web de CryptoSlam. Recordemos que CryptoSlam es una plataforma especializada en tokens y NFT. En los actuales momentos vamos a ver cuáles son las 5 principales colecciones de NFT
según el ranking de esta plataforma para las últimas 24 horas por volúmenes de venta, ¿no? Tenemos en la posición número 1, bueno, de hecho habría que decir que de la posición número 1 a la 5, todas son construidas sobre Ethereum, ¿no? Overbit es la posición número 1, tiene ventas por $3.476.000 en las últimas 24 horas y un crecimiento de 34%, ¿no?, en sus operaciones. Solare es la posición número 2 de colecciones de NFT, $1.341.000 en ventas y un crecimiento del 42%. En la posición número 3 tenemos a SeaWorld con $1.334.000 en ventas. En la posición número 4 tenemos el Club de Simios Mutantes, el Club de Yates Simios Mutantes, son estos nombres tan particulares que tienen estas colecciones. Posición número 4, $1.217.000. En la posición número 5 tenemos el Club de Yate de los Simios Aburridos, $978.000. Las principales plataformas sobre las cuales se construyen proyectos de criptomonedas, en este caso NFT, ¿sí?, son Ethereum, posición número 1, Solana, posición número 2, Inmutablex, posición número 3, Cardano, posición número 4 y Flow, posición número 5. La plataforma de Panini, yo siempre les comento que está más o menos cercana a las primeras posiciones en los actuales momentos. Bueno, luego del mundial se encuentra en la posición número 12, ¿sí? Así que bueno, como siempre comentamos desde acá, si usted está interesado en este tipo de vehículos de inversión, de especulativo en algunos casos, como mecanismo de ahorro para otras personas o de estabilización de sus portafolios digitales, bueno, siempre es importante agregarse valor, no invertir en nada que no conozca, y es importante entonces entender de qué va cada uno de esos proyectos a través de la lectura de sus libros blancos, conocer de qué va la plataforma, todos estos elementos importantes para saber bien en qué estamos entrando. Así que bueno, vamos a hacer la pausa, escuchamos buena música y ya venimos con más, desarrollando el tema central del día de hoy, que vamos a hablar sobre esta información que liberará el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre variaciones del índice de actividad económica. Ya venimos. Ya estamos de vuelta en mesa de análisis económico con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio, cuando bueno, pues hoy es 31 de enero del año 2023. Y bueno, vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema central, que tiene que ver con esta información que liberara el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre lo que ha sido la evolución de este indicador que se calculan ellos, el indicador de actividad económica. Ellos mostraron recientemente la frecuencia trimestral de la cena empalmada con todas las variaciones de precio, donde podemos evidenciar pues la caída del Producto Interno Bruto durante el último trimestre a partir del último trimestre del año 2014, bueno, pues su posterior recuperación en el segundo trimestre de 2021, ¿no? Y lo cierto es que, si bien se ha generado una recuperación que tanto Banco Central de Venezuela como Observatorio Venezolano de Finanzas la han acusado, quizás, bueno, siempre con mayor prontitud los datos del observatorio que los del ente emisor, habría que recordar que tanto por cifras del Banco Central de Venezuela, comentadas por su presidente el año pasado, se hablaba de una recuperación del aparato productivo, un crecimiento en términos de PIB de un 18.6% en el primer trimestre, un 16.6% en el segundo trimestre. En este caso, estos datos que les comento son del observatorio, los datos del Banco Central eran un poco mayores, pero muy cercanos. Y lo importante es que la data que nos libera el Observatorio Venezolano de Finanzas da cuenta del tercer trimestre de 2022 y del cuarto trimestre de 2022. Todos tienen datos positivos, solamente que la tendencia que hay del primer trimestre al cuarto trimestre del año 2022 es una tendencia a la baja, porque se pasa de 18.6 de variación del PIB en el primer trimestre al segundo trimestre con 15.8, al tercer trimestre con 11.5 y al cuarto trimestre con 9.1. ¿Qué nos dicen desde el Observatorio Venezolano al respecto de esto? Nos dice que luego de haber salido una prolongada recesión que comenzó en el cuarto trimestre de 2014 y que concluyó en el segundo trimestre de 2021, esos son 26 trimestres en recesión, ¿sí? La economía entró en una fase de recuperación en el segundo trimestre de 2021, ¿no? Pero ya muestra signos evidentes de agotamiento.
al desacelerarse su ritmo de expansión tomando en cuenta todo el año 2022. El indicador sugiere un crecimiento de 13% como resultado neto para el año 2022, ¿no? Esa ralentización de la actividad económica obedece principalmente al estancamiento de la producción petrolera, la restricción del acceso al crédito bancario. Recordemos la política de encaje legal que sigue vigente, 73% de encaje. La propia depreciación de la moneda, porque recordemos que el proceso de inflación no ha parado en Venezuela, los precios se siguen ajustando hacia arriba, el salario sigue siendo insuficiente, y bueno, pues avanza también un proceso de dolarización, ¿no?, a gran velocidad, lo que ha disminuido el poder de compra de las remuneraciones de los trabajadores. Si bien recordamos, estas semanas del mes de enero de 2023 se han caracterizado por, bueno, pues una mayor presencia de grupos sociales en las calles solicitando pues reivindicaciones salariales, laborales, precisamente por la pérdida de poder de compra del bolívar, ¿no? Esto efectivamente sigue siendo el principal indicador pues de que la gestión de la política económica en términos del salario del venezolano, dados los niveles de precio y la situación de entorno nacional, bueno, pues no favorece mayormente al venezolano a pie. Cuando revisamos datos, por lo menos del Sendas, revisamos los datos que nos muestran algunas firmas de análisis de opinión y análisis económico, validamos los datos de entes multilaterales sobre Venezuela, vemos una gran coincidencia en términos de proyecciones, por ejemplo, de lo que son hasta ahora los valores de variaciones de precios e indicadores, es decir, inflación, niveles de liquidez, tipo de cambio. Si bien a nivel general hay una visión positiva sobre lo que pudiese ser el 2023 para Venezuela en términos de esa recuperación que se mostró por lo menos durante el año 2022, siendo las variaciones trimestrales positivas, pero en este caso cada vez menos. Lo importante de esto es que, bueno, pues muchos de los principales problemas que Venezuela llegó a mostrar durante el año 2020 y 2021 pueden estar otra vez presentes, ¿no?, y siguen estando allí. Inflación, pérdida de poder de compra del salario o salarios insuficientes, poco acceso al crédito, y es aquí donde de alguna forma vemos que la política económica aplicada por el Ejecutivo Nacional pues no muestra en los actuales momentos, luego del primer mes del año 2023, mucha variación, ¿no? Ya desde el discurso que el Ejecutivo Nacional diera en la Asamblea el 12 de enero de este año, bueno, pues estaba la expectativa de si efectivamente se podría anunciar algún tipo de incremento salarial para restablecer un tanto el poder de compra de los venezolanos, situación que todavía no se ha pronunciado, no ha ocurrido. También recordando el hecho de la imposibilidad que tiene en los actuales momentos el Ejecutivo Nacional pues de hacerse de mayor cantidad de ingresos por la vía productiva, por un lado, por la vía de las exportaciones, para poder hacer frente a estas demandas, ¿no? Lo que sí es cierto es que a nivel de la economía interna, en términos de la política fiscal, la recogida de dinero por la vía de los ingresos fiscales, los tributos, bueno, pues eso no ha parado. La presión fiscal sigue siendo muy elevada y de eso se puede dar fe a nivel general todos los empresarios que de manera formal pues han tenido que, bueno, no solamente cumplir con todas sus obligaciones, sino evidentemente ver esta mayor intención por parte del Ejecutivo, no solamente de honrar el tema impositivo, sino de controlar, fiscalizar y validar, ¿no? Lo cierto es que en los actuales momentos estos datos macroeconómicos son muy importantes porque dan la explicación a esto que hasta ahora sigue siendo la gran tendencia, que si de no corregirse en las próximas semanas, pudiese ser el derrotero, el camino que marque lo que puede ser un 2023, una mala copia de 2022, que esperemos que no sea así. Lo cierto es que la economía internacional también está jugando su rol en todo esto. Ya lo mostraba el Fondo Monetario Internacional con los datos que han revelado de su panorama económico global 2023, que fue liberado el día de ayer. La situación global en términos de el dinamismo de la economía pues no sigue siendo la misma, y lo cierto es que, bueno, todas estas variables están acusando un esfuerzo bastante particular sobre las economías centroamericanas, de América Latina y el Caribe. En el caso nuestro de Venezuela, muchos indicadores dan cuenta de que de no hacerse algo en términos de política económica que corrija efectivamente los problemas
estructurales, bueno, lo más probable es que tengamos la misma orientación de lo que fue el cierre del año 2023, ¿sí? Vamos a hacer la pausa, ¿verdad? Y ya venimos entonces con la parte final, con el cierre de este tema que tiene que ver con la publicación del indicador de actividad económica por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas y cuál ha sido el desempeño de la economía del año 2022, bueno, que de alguna manera se pudiese hacer en términos de política económica para evitar que esta tendencia a la baja de esa variación del PIB en términos trimestrales, bueno, siga esa gran tendencia, ¿no? Así que bueno, pues hacemos la pausa y ya venimos. Bueno, estamos de vuelta en Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio, hoy martes 31 de enero del año 2023. En esta última parte de nuestro programa, pues cuyo tema central ha sido conversar un poco sobre lo que es el indicador de actividad económica que ha publicado recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y es que bueno, luego de haber salido de esa recesión tan prolongada que tuvimos, pues la situación económica venezolana pareciera tener una gran tendencia a repetir algunos de los patrones que caracterizaron el año 2000, finales de 2020, 2021 y parte de 2022, ¿no? Las principales variables macroeconómicas en términos de poder de compra, por ejemplo, el salario de los venezolanos, el nivel de liquidez, la propia inflación, el acceso a los créditos, un sistema financiero que pueda ayudar a corregir estos desequilibrios, pareciera que todavía no encuentran ese concierto necesario, ese acuerdo que debe existir. Desde este espacio siempre lo hemos comentado en varias oportunidades, la gran necesidad de volver a esto que se conoce como coordinación macroeconómica, ¿no? Que es el uso armonizado de las políticas económicas desde el punto de vista del gobierno central, donde bajo una visión tripartita, tomando en consideración a los trabajadores y siendo la palanca de cambio de la empresa privada, de la mano de un programa orientado a recuperar los espacios desde el punto de vista productivo, podamos entonces elevar realmente la capacidad productiva de Venezuela y que los indicadores se muevan por la vía productiva y no tanto por la vía especulativa, por la vía de una mayor cantidad de dinero en circulación. Recordemos que la liquidez en Venezuela, cuando vemos los datos del Banco Central de Venezuela, prácticamente se multiplicó por 2.8, ¿no? En casi el año, ¿no? Los datos disponibles. Esto nos habla de casi 3 veces la cantidad de dinero que había en enero estaba disponible al final del ejercicio. Y esto de alguna forma tiene que ver con la situación, con la ausencia de respaldo productivo en términos de producción de bienes y servicios a nivel general, que ha sido algo que se ha intentado corregir con el paso de los años. Sin embargo, los pasos que hasta ahora está dando el Ejecutivo parecieran ser afianzar esta política permisiva, ¿no? En términos de el mayor ingreso de productos no nacionales con exoneraciones desde el punto de vista fiscal para el ingreso en los mercados, y inundar el mercado con productos importados, ¿no? Más allá del clamor no solamente de las fuerzas vivas venezolanas en términos de los grupos sociales que en los actuales momentos están exigiendo mejoras laborales, sino también la mayor participación del sector empresarial venezolano en términos del sector industrial, empresas, comercio, servicios, transporte, que son los responsables de movilizar y motorizar a un país entero, ¿no? Al parecer, la orientación de la política económica del Ejecutivo Nacional, luego de un primer mes del año 2023, todavía no queda clara, ¿no? Se sigue repitiendo el esquema de 2022, se sigue siendo repetitivo desde el punto de vista de la mayor participación del Banco Central de Venezuela desde el punto de vista de las intervenciones, quizás con menor cantidad de dinero en estos casos. Hay una expectativa donde el Ejecutivo Nacional solicita que se levanten las sanciones, pero por otro lado tampoco necesariamente estamos viendo un compromiso de parte del Ejecutivo Nacional para transformar de punto de vista real las condiciones económicas del entorno en términos de una mayor participación, por ejemplo, del sector privado, ¿no? Lo hemos conversado en varias oportunidades, la gran necesidad ya para el año 2023 de hablar de las mejores condiciones económicas, pero de la mano un plan de recuperación económica estructurado.
Esto es no la generación de política económica aislada, es decir, se hace algo desde el punto de vista fiscal y luego se hace algo desde el punto de vista monetario, más adelante se hace algo desde el punto de vista comercial. No, aquí habría que hacer coordinación macroeconómica, vale decir, el uso armonizado de todas estas políticas para lograr un objetivo que es recuperar el aparato productivo e impulsar el valor de la moneda desde el punto de vista de el respaldo, ¿no? Que una producción que se incremente no tanto porque hay mayor liquidez o mayor consumo de bienes importados, sino porque hay mayor consumo de bienes nacionales con una moneda que ha recuperado su valor paulatinamente y donde, si bien las monedas extranjeras siguen siendo los principales vehículos de pago, de ahorro, de soporte, no solamente de personas naturales, sino también de personas jurídicas. Bueno, esa situación de economía multimoneda, que ha sido un escudo para muchas personas y empresas resguardarse, bueno, comienza a transformarse paulatinamente en una situación tradicional y normal de países donde las personas pueden tener acceso a moneda extranjera para diferentes razones, pero que no sea la moneda funcional en términos de mayor uso dentro de la economía de un país. Las principales distorsiones siguen estando presentes en Venezuela, y lo complicado de ello es que pareciera que hasta ahora no hay acuerdo por parte del Ejecutivo Nacional de hacia dónde se va a dirigir la política económica nacional en pleno, y esto de alguna manera sigue ensombreciendo y generando incertidumbre sobre la planificación personal, empresarial, de entes gubernamentales del resto del mundo sobre cuál puede ser el derrotero o el camino de la economía venezolana para el año 2023. Otra vez, los principales indicadores macroeconómicos dan cuenta de una tendencia que está presente, que se va a repetir, de no generar cambios importantes. Y recordemos aquello que siempre se nos dice, que si queremos resultados diferentes tenemos que dejar de hacer lo mismo. Eso es algo que tendría que ser el leitmotiv del desarrollo de la política económica para el año 2023. Ojalá el Ejecutivo Nacional pueda entonces visorar la posibilidad de la estructuración de un plan económico integrado, donde efectivamente, si bien se participa con el sector externo, exista un proceso en el cual sea quien está llamado a ser el protagonista de estos cambios, que es el sector privado empresarial, el verdadero motor de las transformaciones en Venezuela. Así que bueno, hasta acá los acompañamos en esta emisión de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio.